muchas pilas para seguir, así que felicitaciones. Para el día de hoy, ¿qué vieron? ¿Qué tema tenían que estudiar? Acceso a justicia en la Convención Muy Americana, bien. inteligencia artificial de derechos humanos, Muy, muy bien. libertad de expresión, acceso a la información pública y derecho a réplica en la Convención. Excelente. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Estos son temas que ustedes ya los vieron. Así que ustedes tienen la Convención Americana comentada. ¿M? Lo que nosotros estudiamos cuando hablamos del acceso a justicia son de todas las garantías procesales, constitucionales y en este caso convencionales que van a estar dadas por este derecho humano que es fundamental, que tiene que ver con el acceso a justicia. En la Convención Americana lo encontramos en el artículo 8 y también en el artículo 25, que ustedes tienen la Convención Americana comentada. Así que es importante que ustedes puedan ir a leer esos artículos, ¿sí? Lo que me parece importante destacar respecto del acceso a justicia es que es un derecho humano fundamental. ¿Por qué decimos, a ver, esto que no sea simplemente una manera de, ¿no? de expresar el acceso a justicia? ¿Por qué es un derecho humano fundamental? ¿Qué les parece a ustedes? Clorinda, ya tomé asistencia, ¿eh? Ahí veo que están poniendo los de Clorinda. Solamente Pinedo tiene que escribir en el chat. ¿Qué les parece? ¿Por qué es un derecho Perdón, humano doctora. fundamental? ¿No? ¿Está bien? Perdón, doctora, A ver, no sé si es tu internet o el mío, porque yo estoy encima con internet del teléfono, porque Cristian, vos entraste recién, ¿sos de Clorinda? Ok, ahí te pongo presente. sí, doctora, recién me Ok, pude conectar. perfecto, Soy perfecto, de está bien Florinda. que... Ok, los de Pinedo Gracias, nomás doctora. en el... Bueno, muy bien. Lo que les estaba comentando, a ver, otra vez volvemos acá porque ya le puse el... Bueno, como les decía, lo que les estaba comentando es que vamos a ver acceso a la justicia. ¿Y por qué hablamos del acceso a justicia y del acceso a la justicia? Porque cuando nosotros trabajamos sobre eh, los derechos humanos, los derechos fundamentales, tenemos que recurrir sí o sí a una noción que tiene que ver con el Estado y en particular el Estado de Derecho. ¿Mm? Nosotros decimos, como ya hemos visto en las clases anteriores, que tenemos distintos derechos. Por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la integridad física, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a un medio ambiente sano. Sí, todos estos derechos, pero que en un Estado de derecho, en un Estado convencional y constitucional de derecho, no podrían hacerse efectivos si no es a través de qué? De los procedimientos y los procesos jurisdiccionales necesarios y útiles ¿para qué? Para que el Estado garantice el ejercicio efectivo del acceso a esos derechos. Esto es, que si yo no tengo estos procedimientos y estos procesos que son tendientes a hacer efectivo el ejercicio de los derechos, en realidad lo que voy a tener es una lista de buenas expresiones, porque el Estado no solamente me tiene que garantizar a través de una legislación de fondo qué derechos me corresponden, sino que el Estado también garantiza los distintos mecanismos procedimentales y procesales para hacer efectivos esos derechos en el caso de no estar ejerciéndolos. ¿Mm? De allí entonces la importancia de este acceso a justicia, porque sin este derecho de poder acceder a la jurisdicción, no se podría de ninguna manera entonces poder garantizar el ejercicio de los demás derechos, ¿sí?
A ver si tengo la presentación para mostrarles acá. Había hecho una presentación. Acá les voy a pasar primero esta presentación y después vamos a hablar del, esto es, acceso a justicia. Les voy a compartir la pantalla. Ahí, muy bien. Muy bien. Entonces, como les decía, tenemos el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana, donde nosotros vamos a estudiar no solamente estos artículos, sino que recuerden que será vinculante para nuestro país no solamente el texto literal de la Convención, sino la interpretación que de ella hacen los organismos autorizados. Y es ese el motivo por el cual nosotros vamos a estudiar también jurisprudencia y las opiniones consultivas. Esto es, no solamente la faz contenciosa de la Corte Interamericana que se da a través de sus sentencias, sino también la faz consultiva que se da a través de las opiniones consultivas. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, del cual nuestro país es parte, el número 16, tiene que ver con lograr la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Y como ustedes saben, esta Agenda 2030 es una norma de soft law, no es una norma de hard law. ¿Se acuerdan las primeras clases cuando nosotros hicimos esa diferencia entre las normas de derecho duro, esto significa lo que son los tratados, los pactos y las convenciones, y la diferencia que encontramos con otros instrumentos que son internacionales, que tienen materia de derechos humanos, pero que no constituyen este núcleo duro, no están en el marco de la pirámide jurídica? Entonces, en primer lugar, ¿qué significa el acceso a la justicia? Es la disponibilidad efectiva de los cauces institucionales destinados a la protección de los derechos y a la resolución de los conflictos de distinta índole, de manera oportuna y de acuerdo en el ordenamiento jurídico. Entonces, esto que les dije recién tiene que ver con estos cauces institucionales, todos los mecanismos procedimentales y procesales para hacer efectivo el ejercicio de esos derechos, ¿sí? Y este acceso a la justicia se puede entender, en primer lugar, como una garantía respecto de la igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, a los órganos, a los distintos poderes del Estado que van a aplicar o que van a interpretar a las leyes, ¿sí? Y esto se relaciona, por supuesto, con los derechos humanos y con los derechos económicos, sociales y culturales. Pero también el acceso a la justicia tiene que ver con todas aquellas medidas que se van a adoptar para que las personas puedan resolver sus conflictos y que protejan todos sus derechos ante los tribunales de justicia. Esto es nuevamente pensar por qué el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, porque sin poder acceder a través de esos mecanismos procedimentales y procesales tendientes a ser efectivos, en realidad no voy a tener derechos, sino una mera lista de buenas intenciones. Por eso necesito que el Estado me garantice el proceso, que me garantice el procedimiento y que este procedimiento tenga ciertas características que ya vamos a ver, que son el de independencia, el de imparcialidad, el de la igualdad al acceso sin discriminación alguna, el de la libertad. Y por eso vamos a encontrar un debido proceso adjetivo, que es todo ese conjunto de procedimientos legislativos, judiciales y administrativos que se tienen que cumplir para que una norma sea válida. Pero también tenemos un debido proceso que es sustantivo, que es aquel que tiene que ver con una debida justicia. Entonces, el acceso a la justicia no tiene solamente que ver con cómo se accede, esto es con las formas, el cómo, por eso hablamos del debido adjetivo, del debido proceso adjetivo, el cómo se accede, sino con el contenido, con la sustancia de este derecho. Entonces, este debido proceso legal nosotros lo vamos a ver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todas y cada una de las sentencias. ¿Por qué? Porque las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades, en la mayoría de las oportunidades, tiene que ver con la falta de acceso a justicia. ¿Con qué? Con que el derecho conculcado, este derecho sustantivo conculcado en el ámbito interno, no ha tenido su repercusión en el ámbito interno
¿Para qué? Para satisfacer esta garantía de reparación de un derecho humano no que ha sido vulnerado por el Estado y no ha sido reparado, y ahí entonces se activa esta instancia supranacional, que tiene que ver con qué? Con poder acceder a todos estos dispositivos procesales, procedimentales, en el plano internacional, ya sea en el sistema regional de protección de los derechos humanos o en el sistema universal, para poder acceder a la justicia, ¿no? Entonces, este acceso a justicia lo vemos en el plano interno, pero también lo vemos en el plano internacional respecto a cómo podemos acceder a esta justicia, ¿sí? Y de allí es que nosotros vamos a estudiar el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ustedes tienen en la convención comentada, ¿sí? El artículo 8 que ustedes ya lo estudiaron en Derecho Procesal y tiene que ver con este derecho de todas las personas a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Y estas son las características que tiene que tener el proceso para que sea conforme a los derechos humanos. Tiene que ser independiente, tiene que ser imparcial, tiene que estar establecido este tribunal con anterioridad por la ley. Y esta garantía de acceso a justicia, fíjense que hay una característica muy importante que establece precisamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tiene que ver con que no es solamente de carácter penal, porque muchas veces asociamos este artículo 8 con el fuero penal, no estas garantías del derecho penal. No, fíjense que va a decir específicamente la Convención Americana de cualquier acusación penal o para la determinación de los derechos y obligaciones civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter. O sea que este artículo 8, ustedes como abogados y abogadas lo van a poder invocar en cualquier causa administrativa, fiscal, tributaria, laboral, civil, de derecho público, de derecho privado. ¿Por qué? Porque es una cláusula de carácter transversal. ¿Mm? Ahora, el segundo párrafo, si ustedes ya lo han estudiado en Derecho Procesal Penal, y qué es qué pasa cuando una persona es inculpada de delito. Si ahí no nos vamos a detener porque precisamente ustedes ya lo estudian, lo estudiaron o lo van a estudiar en Derecho Procesal Penal y tiene que ver, eso sí, con las garantías procesales penales específicas. ¿Mm? Ahora, fíjense que estas garantías tienen que ser observadas no solamente por el Poder Judicial, sino que, como ustedes saben, hay algunos tribunales que son de carácter administrativo. Por ejemplo, los tribunales fiscales, ¿sí? En estos casos nosotros encontramos que son tribunales de carácter administrativo, los tribunales que encontramos en los municipios, los que encontramos en las provincias de carácter administrativo, los tribunales administrativos de la nación. Todos estos, cada uno de estos debe también llevar adelante el debido proceso legal, aunque se diga o el nombre sea debido proceso legal, a lo que estamos haciendo referencia es tanto al proceso como al procedimiento, va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso dice, en los distintos procedimientos donde intervengan todos los órganos estatales, ya sea el Poder Judicial, pero también el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. ¿Sí? Las exigencias no solamente deben ser observadas por órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones de los artículos 8.1 y 25 se aplican a las decisiones de los órganos administrativos, ¿sí? Como nosotros estamos leyendo. Y respecto del artículo 25, ¿qué vamos a señalar? Que toda persona tiene derecho a un recurso, ¿sí? ¿Esto qué significa? Un derecho a imponer un recurso. Que los estados partes se van a comprometer a garantizar a que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado puede decidir y tiene que decidir sobre toda persona que interponga el recurso, a desarrollar esas posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de toda decisión que se haya estimado procedente en el recurso. Esto es, no solamente el recurso, sino entonces acá vamos a encontrar la etapa de ejecución de la sentencia. ¿Mm? Toda decisión en que se haya estimado procedente ese recurso. ¿Sí? Bueno, después hubo una declaración conjunta que también es una norma de soft law que no viene al caso porque ya es nos ha quedado desactualizado esto, nosotros sabemos que
habiendo vuelto a la normalidad en las relaciones preventivas del acceso preventivo, del aislamiento preventivo y obligatorio, razón por la cual no será necesario entonces estudiar esas cuestiones relativas a eh, y ahí vamos a ir ahora con libertad de expresión. Y libertad de expresión, vamos a ver acá, tanto acá como en redes. Y es importante entonces también que nosotros podamos señalar esto de la libertad de expresión. Fíjense esta primera imagen que les muestro cuando ustedes ven lo que es libertad de expresión, ¿con qué tiene que ver? ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar libertad de expresión a partir del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Este artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy importante para poder determinar cuál es el alcance y el contenido que tiene el derecho a la libertad de expresión en la Convención Americana. Acá hay no sé si se acuerdan de esto, que compartió en algún momento, y nosotros, bueno, hoy tenemos muchas cuestiones relativas a la libertad de expresión que las podríamos actualizar y que tienen que ver con qué todo se puede decir o qué pasa en el espacio de las libertades públicas. Y por eso nosotros vamos a hablar de la libertad de expresión y el sistema democrático. Poder expresarnos es una propiedad del régimen democrático y representativo. Ahora, la libertad de expresión nace en nuestra Constitución del artículo 14 y el artículo 32, garantías que se completan con el artículo 75, inciso 22, pero en el ámbito regional y universal de protección de los derechos humanos los vamos a encontrar en el artículo 13 de la Convención Americana, en el artículo 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y esta que les muestro acá es una opinión consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es tema de examen. A ver, me gusta a mí siempre darles la clase, pero también contarles qué es lo que ustedes tienen que ir estudiando. Si bien ustedes van a tener el temario una semana antes, es importante saber dónde tienen que poner el foco, tanto en el artículo 13 de la Convención Americana como en la opinión consultiva 5/85. ¿Sí? Y después nosotros vemos que hay otras normas que son normas de soft law, que son la Declaración de Principios de la Relatoría Especial y la Convención. Cada una de las convenciones también hace referencia a las libertades que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Nosotros vamos a ver, y esto si ustedes quieren ahí sacarle captura de pantalla, porque nosotros lamentablemente no compartimos no sé si ustedes lo ven bien, porque yo lo tengo cortado acá, porque los estoy viendo a ustedes y veo también Sí, profe, se ve bien. Perfecto, gracias. Bien. Si ustedes le quieren sacar una copia a esto, con que ustedes escriban esto, va a estar muy bien en el examen, porque si se les pregunta cuáles son los estándares de la opinión consultiva 5/85, no hagan un cuadro, porque no se les pide un cuadro, pero sí es importante que ustedes puedan ir desarrollando, ¿sí? ¿Cuáles son los estándares de la opinión consultiva 5/85? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido interpretando distintos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y respecto del artículo 13 entendió que la libertad de expresión tiene dos estándares. Un estándar democrático. Cuando hace referencia a ese estándar democrático, ¿qué dice? Establece que es la base fundamental, la libertad de expresión va a decir es la base fundamental del sistema democrático. Por eso la libertad de expresión nos va a dar un estándar democrático. ¿Por qué? Porque es fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos. Va a decir la Corte Interamericana que la libertad de expresión es la piedra angular sobre la cual se cimienta toda la sociedad democrática y que es indispensable para la formación de la opinión pública. Si nosotros no tenemos libertad de expresión, no podemos hacernos una opinión pública. Y si no nos podemos hacer de la opinión pública, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, cuáles son las distintas propuestas electorales?
porque una sociedad que no está bien informada no es una sociedad plenamente libre. ¿Esto qué significa para mirarlo de otra manera? Solamente la sociedad va a ser libre para tomar las decisiones y las determinaciones, por ejemplo, respecto de quienes nos gobiernan, cuando estamos bien informados. Y la desinformación es una causal entonces de vulneración de la democracia. Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. De allí que nosotros vamos a estudiar también algunas cuestiones relativas a cuáles son los medios indirectos de restricción a la libertad de expresión. ¿Mm? Y también, bueno, ese es uno de los estándares, pero la misma opinión consultiva de la Corte Interamericana va a decir, por un lado el estándar democrático y por otro lado el estándar de las dos dimensiones. Y acá presten atención, porque ¿qué es este estándar de las dos dimensiones? Cuando alguien se está expresando, ¿sí? Y cuando se vulnera ese derecho a la libertad de expresión, no solamente se está vulnerando el derecho individual de la persona a la que se está haciendo callar o a la que no se le está permitiendo expresarse, sino que al mismo tiempo, mientras a esa persona no se le está permitiendo expresarse, al resto de la ciudadanía o de la sociedad no se le está permitiendo buscar información, recibir información. De allí que la libertad de expresión, si bien uno dice, bueno, la libertad de expresión solamente tiene que ver con expresarse en el término literal de lo que podríamos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, que tiene que ver con expresarse, con difundir estas expresiones, en realidad cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista jurídico es mucho más amplio este derecho a la libertad de expresión, porque no es solamente esto de poder expresar las ideas, informaciones, opiniones, sino también cuando se le está negando el derecho a una persona de expresarse, al mismo tiempo se le está negando al resto de las personas de conocer esa opinión, de conocer esas ideas, de conocer esa información. Por eso nosotros vamos a ver que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que la libertad de expresión incluye el derecho a buscar, difundir y recibir ideas e informaciones. Eso es muy importante y esto es pregunta de examen. ¿Qué incluye o qué abarca el derecho a la libertad de expresión? No es solamente difusión, sino también la posibilidad de buscar y de recibir, y por eso hablamos de estas dos dimensiones, este estándar de las dos dimensiones. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Solamente Sí, una doctor. voz, ¿sí? Les pregunto si se entiende porque esto es tema de examen sí o sí. Está entonces. ¿Cuáles son los estándares de la opinión consultiva 5/85? Por un lado, el estándar democrático, que si no tenemos nosotros libertad de expresión, no hay democracia. Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre para tomar sus decisiones. ¿Sí? Esto del poder consentir informadamente. Y por otro lado, el estándar de las dos dimensiones, que tiene una dimensión individual, que es la posibilidad de cada individuo de difundir, pero también tenemos una dimensión que es de carácter social, de buscar y de recibir. ¿Sí? Esto es algo que les tiene que quedar muy en claro. Bueno, esto les iba a decir, libertad de expresión en Internet, que nosotros hoy ya hablamos del acceso a la inteligencia artificial y qué pasa con la libertad de expresión en Internet. Cuando en el año 1969 se abre la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estábamos a años luz de pensar que podía existir Internet en cada uno de los hogares e inclusive ni pensar de todo lo que nosotros trabajamos hoy con inteligencia artificial. Pero es importante que nosotros veamos que se ha ido actualizando esta convención americana a través de estas normas de soft law. Y por eso el artículo 13 de la convención americana se aplica plenamente a las comunicaciones, a las ideas e informaciones que se difunden y acceden a través de Internet. Esto va a decir la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, de allí la importancia de conocer estas normas de soft law, que son lineamientos o son reglas que nos van a permitir entonces conocer y saber cuál es la actualidad que tienen estas normas, ¿sí? Estos números son del año 2020, a partir de ahí
ha crecido exponencialmente, pero es importante saber que esa libertad de expresión también tiene fronteras que todavía no las conocemos y que no están siempre regladas ni reglamentadas, y que tiene que ver con de quién es el contenido de lo que cada uno de nosotros subimos o compartimos en redes, ¿sí? Si alguien me dice que leyó todas esas páginas, esas cláusulas que uno para poder tener una red social, mira y pone a aceptar, ¿no? Ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con a quién le estamos ofreciendo todos nuestros datos, todas nuestras imágenes, las de nuestras familias, y de allí la importancia entonces de tomar noción de que la libertad de expresión no solamente tiene que ver con eso de expresarse, sino la posibilidad de buscar y de recibir, y que cuando ponemos en las redes una imagen en WhatsApp, en Instagram, esa información empieza a ser pública. Si bien son imágenes de carácter privado, han sido compartidas en una red pública, ¿sí? Y allí vamos a encontrar delgadas líneas entre este derecho a la honra, a la intimidad, pero ¿qué pasa cuando es la misma persona la que se expone frente a estas situaciones? Y de allí la importancia también entonces de traer a colación el caso que nosotros hemos visto en las primeras clases. Recuerden cuando hicimos la lectura de sentencia, bueno, no vinieron casi todos a la clase. Era el caso que nosotros vemos de Natalia de Negri sobre un supuesto derecho al olvido digital, donde ahí se discutió, recuerden, y ahí solamente me remito a esas clases, vemos acá cómo este supuesto derecho al olvido digital de Natalia de Negri en realidad no fue receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina hace poquitos años, precisamente señalando que es esa misma persona la que se ha expuesto ante, en ese caso, las comunicaciones públicas. Razón por la cual sería, va a decir la Corte, muy peligroso que una persona pretenda borrar su pasado digital diciendo que eso hoy ya no lo representa. Si nosotros pasamos eso al ámbito, por ejemplo, del espacio político, podrían también estas personas decir que esos hechos cometidos con anterioridad ya no los representan y podrían ser borrados digitalmente, y el acceso a la información entonces estaría siendo cercenado. Razón por la cual de allí la importancia que la libertad de expresión se considere como una de las libertades preferidas. Sin libertad de expresión no hay democracia, y sin pluralidad no hay democracia, y sin conocimiento de todas las voces no hay democracia. Por eso una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Ahora, la libertad de expresión tampoco es un derecho absoluto y va a tener algunas restricciones. Primero, que esa restricción esté establecida por ley, fíjense que dice consagración legal, que tenga una finalidad. ¿Sí? Cuando haya una restricción a la libertad de expresión, tiene que tener una finalidad imperativa, tiene que ser necesaria, tiene que ser idónea y proporcional, y debe garantizar el debido proceso. Bueno, acá les puse esto del derecho al olvido. Fíjense que es un caso del año 2022, hace ya 4 años que decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este expediente donde Natalia de Negri le pedía en realidad a Google que elimine todos, que desindexe los buscadores eh, de sus nombres. Ahora, este es un caso muy interesante porque se hicieron audiencias, estas audiencias públicas que permiten entonces debatir cuestiones que, si van a influir esas decisiones en una persona, pueden influir en las demás. Ahora, también vemos que el artículo 13 hace referencia a la prohibición de la censura previa, pero la única posibilidad que tenemos, nosotros vamos a encontrar, que también lo va a decir el artículo 13 de la Convención Americana, si bien está consagrada la censura previa, también vamos a ver que el inciso cuarto del artículo 13 establece que sí se pueden censurar los espectáculos públicos cuando vamos a trabajar sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes para prevenir
cualquier impacto negativo que eso pueda tener en la formación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces, en principio está prohibida la censura previa, no se puede censurar previamente, salvo que sea para la protección de la infancia y la adolescencia. Entonces, en esos casos ustedes van a ver que existen películas que son para mayores de 14, de 16, de 18, y eso debe ser respetado. Esas son las censuras, las únicas censuras permitidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. También hablamos de medios indirectos, que les decía, y la Convención va a hacer referencia a que hay ciertos medios que van a indirectamente suprimir la libertad de expresión. Por ejemplo, el abuso de los controles oficiales, del papel para los periódicos en su momento, o lo que eran las frecuencias radioeléctricas, lo siguen siendo, pero hoy, por ejemplo, manejar distintos medios monopólicos de comunicación en todo lo que es la difusión de la información o cualquier otro medio que sea encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, se entiende entonces que es un medio indirecto de supresión a la libertad de expresión. ¿Sí? Respecto a las restricciones penales, nosotros vamos a ver que a partir del caso Kimmel del año 2008 y que en nuestro país se modifica el Código Penal en el año 2009, se establece que el poder punitivo solo se puede ejercer en la medida que sea estrictamente necesaria para proteger todos los bienes jurídicos fundamentales a los ataques que sean más graves. ¿Esto qué significa? Que no se pueden imponer penas penales, ¿sí? Pero sí penas civiles cuando se trata de violaciones a la honra o a la intimidad. Bueno, acá encontramos el caso que nosotros hemos estudiado tanto en la primera parte de la materia, que es el caso Fontevecchia, o el caso también conocido como Editorial Perfil. Recuerden, era Menem contra Editorial Perfil, donde Fontevecchia y D'Amico lo que hacen es difundir imágenes que eran ciertas y la información cierta de ese entonces supuesto hijo del entonces presidente. ¿Sí? Y de allí es que nosotros vemos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a terminar dándole la razón a Fontevecchia y D'Amico y decir que esas cuestiones que refieren al interés público van a prevalecer sobre ese derecho a la honra o ese derecho a la intimidad, por el cual aún continúan reclamando los daños, en realidad la reparación pecuniaria, y que eso ya es un tema que lo hemos estudiado. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza en esta materia en libertad de expresión en el año 2001 con la última tentación de Cristo, que es el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, que es un caso que también lo estudiamos en control de convencionalidad. Recuerden cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a Chile, al Estado chileno, a modificar su propia constitución, porque la misma constitución chilena establecía en uno de sus artículos la posibilidad de censurar, de llevar adelante la censura previa. Y la Corte Interamericana dice que eso es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos a la libertad de expresión y por lo tanto le ordena modificar esa constitución. Hasta ese momento ustedes recuerden que la Corte Interamericana solamente se abocaba a temas que eran más específicos y que tenían que ver con otras cuestiones, como todo lo que fueron estos denominados casos fáciles para la protección de los derechos humanos y que tiene que ver con todo lo relativo a las desapariciones forzadas de personas, a los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero a partir del año 2000, 2001, la Corte Interamericana empieza a mirar otros casos que también hacen referencia a los derechos humanos y que no son mirados exclusivamente con estos que les decía, ¿no? Con todos los relativos a las dictaduras en toda Latinoamérica. Razón por la cual a partir de ahí comienza entonces en la parte jurisprudencial a hacer un desarrollo muy, muy interesante acerca de lo que es libertad de expresión. No obstante eso, el gran desarrollo jurisprudencial que viene haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengamos en cuenta que volvemos siempre a esa opinión consultiva 5/85 que nos va a dar esos dos estándares y que nos va a permitir entender el estándar democrático y el estándar de las dos dimensiones que va a ir reiterando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en cada una de sus
sentencias. Entonces, ¿cómo lo trata la Convención Americana de Derechos Humanos? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión que ya vimos, la censura previa y finalmente las expresiones de odio. ¿Cuáles son esas expresiones de odio? Toda propaganda en favor de la guerra y toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, inclusive por motivos de raza, color, idioma, origen nacional. Eso tiene que ver con todo lo que es la, las prohibiciones de odio, ¿sí? Prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y la apología al odio nacional. De allí que la importancia que nosotros podamos distinguir, por supuesto también en Internet, cuáles son esos límites que tenemos a la libertad de expresión. Esto es básicamente lo que nosotros tenemos que saber para el examen. Yo quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta hasta acá respecto a estos temas, artículo 8, artículo 25 por un lado, que es acceso a justicia, y por otro lado todo lo que es el artículo 13 respecto a libertad de expresión. El temario lo voy a hacer yo, hay todo respecto a este tema. Cuando nosotros estudiamos la ley 27.275, que es de acceso a la información pública en nuestro país, vamos a ver que es una ley reciente y que refiere precisamente a que acceder a la información pública es parte del derecho a la libertad de expresión. ¿En qué faz? En su faz social, ¿sí? Y que ya está reglamentado entonces la posibilidad de que cada una de las personas pueda acceder a tomar conocimiento de cuáles son todas las actuaciones estatales. ¿Por qué? Porque esta ley de acceso a la información pública tiene que ver con que el Estado debe disponer en distintos medios digitales o también en formato papel toda la información relativa al Estado, porque la información del Estado es nuestra información. Y de allí la importancia entonces de que se haya, todavía no tiene 10 años esta ley, una ley que la decimos reciente, porque es una ley que nos ha permitido entonces acceder a información que estaba en poder del Estado y que a la que no podíamos acceder porque se entendía que era información clasificada, ¿sí? Y que sin embargo a través de esta ley sí podemos acceder y el Estado tiene la obligación de poner a disposición el conocimiento de todas las personas, ¿sí? Con distintos principios, con el principio de máxima premura, con este principio, máxima premura es que la información tiene que estar disponible de la manera más rápida y ágil posible. Tiene que ser un acceso gratuito a la libertad, a este acceso a la información pública. Salvo que, por ejemplo, uno vaya a pedir fotocopias, bueno, en ese caso sí, cada ciudadano podrá requerir, ¿no? Pago las fotocopias, ¿no? Si uno quiere. Pero si este es un trámite que es de carácter gratuito y cualquier persona sin necesidad de fundamentar para qué quiere la información. No es necesario ni fundamentar para qué uno quiere la información, y eso va a decir la ley, y tampoco es necesario acreditar ningún tipo de legitimidad activa. Esto es, ¿quién soy para venir a pedir? No, yo como ciudadano solicito tal información en el marco de la ley 27.275. ¿Está? No es necesario justificar, no es necesario que nos pidan ningún tipo de legitimación e inclusive nosotros vemos que hay observatorios que van llevando adelante los registros de este acceso a la información pública, que todavía no es una ley que sea muy conocida, pero que todos los ciudadanos tenemos derecho a presentarnos ante cualquier oficina judicial, legislativa, administrativa del Poder Ejecutivo y requerir la información que tienen respecto de toda naturaleza, ¿sí? La información que se les ocurre que está en poder del Estado es información nuestra, porque entre todos pagamos los impuestos, ¿para qué? Para sostener el Estado. Entonces es necesario también que nosotros podamos ejercer ese derecho a conocer qué se hace, sobre todo con los fondos y los bienes del Estado. De allí la importancia entonces de esta ley que está vigente y que nos permite hacer estas presentaciones ante los distintos sistemas procedimentales y procesales.
Hasta acá quiero saber si tienen alguna duda o alguna consulta, alguna pregunta, y si no, con esto la clase de hoy, les reitero, yo voy a hacer el temario de la clase de hoy, y lo que se va a tomar es artículo 8, artículo 25, que tiene que ver con acceso a la información, Recursos. acceso a la justicia, con acceso a la justicia, gracias Gonzalo, con acceso a justicia, sí, artículo 8, artículo 25, acceso a justicia, y después lo que es artículo 13, libertad de expresión, y los estándares mínimos de la ley 27.275 de la ley de acceso a la información pública, todo lo que es la opinión consultiva 5/85, y cómo se estructura el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una hermosa semana. Yo los dejo acá porque, bueno, sigue funcionando el internet de mi teléfono, eso está bueno. Doctora, el tema de la asistencia, le consulto, me disculpa, a ver si me puede Vos conectar sos hace de un rato. Castelli, Marcelo, vos sos de Castelli. Sí, Espera que miro, Florinda Castelli. Castelli ya había tomado asistencia, espera. Justo se... Doctora, y si después puede habilitar también lo del aula virtual. Ah, sí, claro, sí. ¿Cómo es Córdoba, Marcelo? ¿Me dijiste? ¿De sí, Castelli? doctora, eso no. De Castelli, sí. A ver, espérame que te comparto para que vos puedas ver, porque si no después tenemos problemas. Ahí, compartir. Ahí, ¿estaría bien así? Perfecto. Decente. Ahí. Sí, ya habilito el aula entonces, en el transcurso de la tarde, ¿sí? Porque justo ahora estoy sin internet, estoy con internet del teléfono. Hasta luego, doctora, entonces. Chao, Caro, nos vemos. Muchísimas gracias, que tengan una hermosa tarde y muy... Doctora, que Gracias, tenga una muy Chao, amable. profe. Hasta luego, profe. Buenas